Estamos aquí porque este proceso electoral pues fue muy irregular. El fraude electoral no solamente es el fraude tradicional, cuando se rellenaban urnas, cuando se utilizaba el ratón loco y el carrusel y todas esas formas del fraude que hacían los priistas. El fraude en términos legales es el uso de la manipulación, del engaño, para obtener beneficios indebidos. Hay fraude electoral porque las elecciones no fueron equitativas, porque el presidente intervino, porque hubo un gasto paralelo de más de 1.700 millones de pesos en propaganda oficial a favor de los programas públicos, que rebasa con ello los topes de gasto de campaña. Hay fraude porque los empresarios también aportaron recursos contratando tiempos en radio y televisión. Hay fraude porque el IFE, debiendo aplicar la ley, no suspendió las campañas negras. Entonces, todas estas condiciones producen inequidad en la contienda electoral. Además de esto, podemos hablar de fraude por la actuación del IFE el día de la jornada, información que no subió al PREP y que no le informó a los ciudadanos. Hay fraude electoral por la orden que el IFE da a los consejos distritales para que no abran paquetes electorales. Todos estos elementos que tenían por propósito beneficiar a uno de los candidatos y perjudicar al otro, pues constituyen elementos del fraude. Entonces el fraude hay que verlo desde un punto de vista también genérico y específico. Seguramente también hubo fraude el día de la votación y se incorporaron votos de más en algunas casillas o en muchas casillas. Lo que no sabemos mientras no se abran los paquetes electorales. Pero simplemente en el análisis global podemos decir que por la inequidad del proceso eso constituye en sí mismo una forma de fraude electoral. Respecto al Tribunal Electoral, es fundamental decir cuáles fueron las irregularidades principales del proceso. Bueno, la injerencia del presidente, las campañas negras, el papel de los empresarios y del Consejo Coordinador Empresarial violando la ley. Estos tres hechos fueron más, ¿no? Presencia de expresidentes extranjeros como Aznar en la campaña, el desvío de recursos públicos de Sedesol a la campaña de Calderón. Todo eso está documentado en el expediente que tuvo en sus manos el Tribunal Electoral. Pero simplemente hablando de los tres primeros, esas tres irregularidades, la injerencia de Fox, el papel de los empresarios, las campañas negras, eran elementos más que suficientes que constituyen irregularidades porque son violaciones a la ley para haber anulado las elecciones. El tribunal, con menos elementos en casos anteriores, había anulado las elecciones. Repito, en Colima anuló las elecciones porque el gobernador se metió en el proceso electoral de ese estado. En Tabasco, por el papel de los medios tan inequitativos, el tribunal anuló la elección. Aquí hubo todo eso, hubo inequidad en medios, presencia de los gobernadores, presencia de jerarcas eclesiásticos en la campaña, y estos elementos que estaban a disposición del tribunal, el tribunal no los consideró graves, los consideró ciertos, pero no graves ni determinantes. Y a la luz de los propios criterios del tribunal, hay que decir, no son mis palabras, son las palabras del tribunal en sentencias anteriores, estos hechos sí son determinantes para haber anulado la elección presidencial. Y el tribunal, olvidándose de estos precedentes, decidió no anularla, reconocer las irregularidades, pero no considerarlas graves. Y esto es lamentable de parte de un tribunal electoral que en algunos años había mantenido una posición muy decorosa. Ante estos hechos que muestran las insuficiencias tanto del IFE como del Tribunal Electoral, pues lo procedente es no solamente la presentación de juicios políticos en contra de estos funcionarios y de otro tipo de responsabilidades que pueden derivar en su actuación, sino el señalamiento de que el proceso electoral en México pues implicó un retroceso en lo que se había ganado en materia electoral. México ha realizado una transición muy imperfecta a la democracia, en donde la base de esa transición ha sido la modificación de las reglas de acceso al poder, no tanto las reglas de ejercicio del poder ni las reglas vinculadas con los derechos humanos. Entonces, una transición muy incompleta en donde pensábamos algunos que por lo que veía las reglas de acceso al poder parecía estar todo resuelto, pero resulta que no, que las reglas de acceso al poder presentan profundas insuficiencias, y no solamente las reglas de acceso al poder, sino la actuación de las autoridades que aplican estas reglas de acceso al poder. En el caso del IFE, pues los consejeros electorales vinculados
a 2 partidos políticos con exclusión de los otros, sin la formación técnica legal suficiente para actuar como consejeros electorales. En el caso de los magistrados del Tribunal Electoral, hay que decir que en los 10 años que fueron magistrados, pues podemos encontrar por lo menos 3 etapas. En una primera etapa, del 96 al 2000, fueron magistrados electorales muy solícitos con el PRI, que hicieron interpretaciones de la ley formales, gramaticales, tradicionales. Del 2000 al 2003 es cuando realizaron las más importantes resoluciones, dictaron las más importantes sentencias, y es por eso que algunos pensamos que este tribunal había evolucionado y estaba dispuesto a hacer valer los principios constitucionales por encima de las reglas secundarias, porque en estos años, del 2000 al 2003, el Tribunal Electoral dio algunas muestras de progresismo, ¿no? Por ejemplo, es cuando el Tribunal Electoral anula algunas elecciones estatales, es cuando el Tribunal Electoral ordena en contra de los partidos algunas obligaciones respecto a la democracia interna, es cuando el tribunal falla a favor de las investigaciones que realizaba el IFE en los casos Pemex y Amigos de Fox. Sin embargo, del 2003 al 2006, el Tribunal Electoral volvió a las andadas, tuvo una etapa regresiva, volvió a interpretar solamente la ley, sin tomar en cuenta la Constitución, volvió al formalismo tradicional, a la ortodoxia, y no sabemos si esto lo hizo por razones de convencimiento. Yo creo que no. Yo creo que ellos estaban convencidos en su línea progresista, pero algo ocurrió que no ha sido bien explicado, y ojalá que lo sepamos pronto, de por qué los magistrados del Tribunal Electoral comenzaron a cambiar sus criterios a partir del año 2003. Y así, aunque hubo grandes escándalos en las elecciones estatales, por ejemplo, de Oaxaca, cuando es designado el actual gobernador Ulises Ruiz, o las elecciones de Veracruzanas, donde es elegido Fidel Herrera, y donde hubo muchas irregularidades, el tribunal dejó de aplicar los criterios de la nulidad abstracta, ¿no? Y ahí debió haber aplicado esos criterios. Entonces, esto presagiaba lo que iba a ocurrir en el 2006. El tribunal abandonó su fortaleza, su progresismo, del año 2000 al 2003, y tuvo una etapa regresiva. Y bueno, en el 2006 y particularmente en este proceso electoral, el tribunal no se puede reconocer como un tribunal que haya defendido los principios constitucionales, los principios democráticos, sino como un tribunal que se sometió al poder político en México, al poder de los medios de comunicación electrónica, al poder de los empresarios, y en donde hay explicaciones que no se han sido aclaradas debidamente por ellos. Por ejemplo, la acusación de Porfirio Muñoz Ledo de algunas reuniones entre los magistrados y funcionarios del gobierno en la casa del presidente de la Suprema Corte. A mí me parece esta acusación muy grave que debería aclararse. Pero ciertamente, más allá de si eso es cierto o no fue cierto, esa reunión, lo que sí podemos decir es que los magistrados del tribunal pues no estuvieron a la altura de las circunstancias. No buscaron garantizar principios tan importantes como el de certeza, que lo hubieran garantizado ordenando la apertura de paquetes electorales. No garantizaron tampoco el principio de equidad, al no haber ido a buscar pruebas que podían fácilmente acceder a ellas para determinar si se habían o no cumplido con los principios de equidad en la elección. En fin, el Tribunal Electoral resolvió indebidamente en este proceso electoral.